Nos hablará sobre la literatura de las dos orillas. Tengo la enfermedad del docente. Mira, sí, de Paloma. Es regalín, no. Ustedes regalín, el volumen que debería programar se escucha muy bajo. Y este no se escucha, ¿ves? ¿Sí? Este, Sí, ahora sí. Pero hay que levantar. Y no se para el teléfono. Bueno, ante todo, buenas tardes. Saludar a Pilar Pintor, que ya ha estado conmigo en la mesa. Y agradecer la invitación a Paloma a esta mesa redonda. ¿Se oye bien? A ver si te sirve. ¿Sí? Igual. ¿Se oye bien? Ah, sí parece que está en la una. Bueno, yo quería decir, primero, hacer un apunte personal con respecto a lo que ha dicho Juan José Telles sobre la edición y contar un poco mi propia experiencia. Yo, como docente, como profesor, tengo publicados unos 10 libros de química y de ingeniería química con distintas editoriales, y como escritor tengo 5 libros de literatura hasta la fecha, y puedo afirmar sin temor a equivocarme que jamás he ganado una sola peseta con la edición ni con la distribución de los libros. Y además he participado en todos los casos que ha descrito Juan José, de coedición, cofinanciación, jamás. O sea, yo he pagado la mitad en algunos casos y al final me han editado la mitad de lo que yo había pagado. Y me he llegado a encontrar con un libro que teóricamente debía de costar 20 euros y el editor lo vendía a 15. Y yo decía, eso no es posible, si el precio de coste es mayor. Bueno, pues a mí me ha invitado Paloma y me ha puesto como tema la literatura entre las dos orillas. Parece que por razones obvias yo pertenezco a las dos orillas. Nací en Marruecos y llevo ya casi 50 años en Algeciras. Entonces, he tomado unas notas porque tengo que citar muchos datos y además no soy especialista en estos temas. Yo me dedico mucho a escribir, pero ya a hacer crítica o a contar batallitas me dedico menos. Entonces, en esta breve intervención voy a aludir a lo que se ha dado en llamar la literatura entre las dos orillas o literatura transfronteriza, que aquí en Algeciras la conocemos muy bien. Se trata de un fenómeno literario que hace referencia a la literatura escrita en castellano desde ambas orillas, y parece ser que su esplendor es situado por algunos críticos en la primera mitad del siglo XXI, es decir, aproximadamente en la primera década, del siglo XXI, aproximadamente entre el año 2000 y el año 2010. Bueno, esto es discutible, pero parece que este tipo de literatura alcanzó su esplendor, incluso hasta nuestros días, ¿no? Entonces yo lo que sí quería hacer es un breve apunte, porque parece, por lo que yo he ido oyendo y las mesas en las que he participado, parece que la literatura de las dos orillas es la que escriben los escritores marroquíes en lengua castellana. Y yo diría que esa es una parte de la literatura de las dos orillas. Hay una parte importante de esta literatura que es la que escribimos los que nacimos en Marruecos y vivimos en España. Es decir, la escrita por aquellos escritores nacidos en la orilla africana que tuvieron que emigrar por diversas razones, y se trata, por lo tanto, de una literatura que habla de la otra orilla, pero está escrita desde esta. Es lo que el crítico José Manuel Goñi llama la influencia del pasado en el presente narrativo. Exactamente eso. Entonces, como primer apartado hablaré de ese tipo de literatura para pasar luego al segundo tipo. Y me voy a basar mucho en
lo que dice José Manuel Goñi en su ensayo. El ensayo de José Manuel Goñi se llama El locus de la literatura sobre el exilio de los enclaves coloniales, representaciones y significados, y pertenece a un proyecto más amplio de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que se llama Exilio e Identidad. Es un ensayo de más de 1000 páginas. Entonces él dice que, cito a José Manuel Goñi, que esta literatura está escrita por escritores de pertenencia directa o indirecta a los enclaves coloniales, como Carlos Tesainer y Tomasi, nacido en Tetuán, León Cohen Mesonero, nacido en Larache, Sergio Barce Gallardo, también nacido en Larache, Luis Yodre y Saco, nacido en Tetuán, Lidia Sánchez Soto, que vivió mucho tiempo en Tánger, Juan Vega Montoya, Cristina Martínez Martín, nacida en Larache, Leo Aflano, este es un escritor que yo recomiendo porque es buenísimo, que nació en Tánger en el año 49, Esther Bendán Cohen, que nació en Tetuán, Antonio Parra, un profesor de español de los años 70 en Tánger, Jesús Carazo, también profesor de español en Tánger, Sonia García Subiret y Javier Roca, en fin, una playa de escritores que habría muchos más que él no contesta. Pero dice algo interesante sobre este grupo de escritores, y es que un grupo de escritores cuyo rasgo común es el de la diáspora y el distanciamiento temporal de lo que fue Tánger y la zona del protectorado español, será el que describa y desentrañe a principios del siglo XXI y de forma paulatina una visión y una historia del pasado colonial reflexionada y acicalada por más de 4 décadas de silencio. Desde hace algún tiempo vengo poniendo de manifiesto que la narrativa contemporánea sobre Tánger y el protectorado español, publicada desde el año 2000 hasta 2010 aproximadamente, no se puede percibir como una memoria histórica de los territorios coloniales, sino como una narrativa basada en el concepto de una diáspora provocada por una alteración de lo que él llama el locus mater, que no es sino el seno materno, ¿no? Por lo tanto, tenía interés en recordar a todos los escritores, de los cuales voy a citar algunas de las obras, simplemente por algunas de las obras que estudia José Manuel Goñi. Estudia Los muertos de Ronnie, de Leo Aflano, El jardín de las Hespérides, Últimas noticias de Larache y otros cuentos y sombras en sepia, de Sergio Barce Gallardo, Último verano en el paraíso, de Jesús Carazo, El obispo de Tánger, de Antonio Parra, Déjalo, ya volveremos, de Esther Bendán, La memoria blanqueada, Cabo suelto y relatos robados al tiempo, de León Cohen, Vicisitudes de un viejo tetuaní, de Luis Yodra, El árbol del acantilado, donde sefardíes y españoles se encontraron, de Carlos Tesainer y Tomasic, Te devuelvo a la memoria, de Cristina Martínez Martín, El último verano en Tánger, Cuentos de Tánger, de Juan Vega, El jardín al Bustán, de Sonia García Suret, y La Aljamia, de Javier Roca. Es decir, que hay un cuerpo suficiente para que haya estudiosos que se dediquen precisamente y lo consideren como una parte de la literatura española, realmente no de la literatura de las dos orillas, sino una literatura propiamente española. Y más que española, andaluza, porque sí me gustaría apuntar que el protectorado español en Marruecos era una parte de Andalucía, más que otra cosa. Es decir, nosotros hablamos en andaluz, lo mismo que estoy hablando yo ahora, y nuestras costumbres eran costumbres andaluzas. Por lo tanto, incluso los que venían de Castilla y de los que ocuparon Marruecos en aquella época, los españoles, se adaptaron a ese sistema. Y yo siempre considero, cuando yo he vivido en Larache, que hasta el venir a Andalucía no cambiaba para nada las costumbres andaluzas. Bueno, tiene sus matices, pero se puede considerar así. Y luego está la literatura de las dos orillas, el otro grupo importante en el que ha habido muchas mesas y hay muchos especialistas, que es la relacionada con escritores marroquíes que escriben en castellano. Entonces, la pregunta que yo siempre me he hecho es ¿por qué estas personas escriben en castellano? Bueno, en un primer análisis, estos escritores escriben en una lengua no materna por razones muy variadas.
además que podrían ser objeto de un debate más amplio y profundo, y entre las que yo apuntaría, sin ánimo de sentar cátedra, por supuesto, primero, poner en valor su componente cultural, su deseo de ser diferentes y, por tanto, de pertenecer a una minoría culta que se expresa en un idioma diferente al materno, dar salida a esa faceta que hace parte de la personalidad del escritor marroquí, porque el escritor marroquí ese, pues, seguramente fue un compañero mío de colegio y aprendió, y entonces ese idioma hace parte de él, es una parte de él, entonces él quiere hacer aflorar esa parte de él para que los demás la conozcan, ¿no? También relacionada con el hecho de introducirse en un campo donde las posibilidades de emerger pueden ser mayores que publicar en árabe y puede tener, por lo tanto, componentes comerciales de difusión. Y luego, una tendencia natural del ser humano que es tender un puente con los vecinos. Hecha esta importante distinción entre los dos tipos de literatura, también me gustaría hablar ahora del cuerpo de estudio que surge paralelamente y lógicamente a este movimiento literario. Siempre que hay un movimiento literario aparece una serie de estudiosos del tema y que da como resultado la aparición de diversas antologías críticas y artículos en revistas de índole diversa. Entonces citaré en primer lugar como libros la antología Calle del Agua, publicada en 2008 por la editorial Sial, cuyos autores son Pepe Sarriá, Manuel Gaete desde esta orilla y Abdelatif Limani, Mohamed Ngara y Aziz Tazi desde la otra orilla. Este libro, bueno, pues es la primera antología que tiene un cuerpo de estudio serio sobre los escritores de la otra orilla. Después tenemos también del crítico argentino asentado en Estados Unidos, Christian Ricci, La literatura periférica en castellano y catalán en 2010, y últimamente ha publicado otro ensayo que se llama Moros en la costa. Como revistas, así por citar algunas, tenemos la revista Tres Orillas, que desapareció, no sé cómo anda ahora, y luego fue sustituida por Dos Orillas, cuya alma es Paloma Fernández Gomá. Esta revista no puedo decir nada, puesto que... Bueno, no puedo decir nada malo, puesto que he colaborado con ella así. Es una revista y el gran esfuerzo, y sé el gran esfuerzo que le supone a mi compañera Paloma. Después está la revista Aljamia, que está publicada por la Consejería de Educación. La revista Entre Ríos, que de vez en cuando también publica artículos. Y así como artículos, pues citaré primero el de José Manuel Doñi Pérez, que es el que he dicho antes, el locus en la literatura sobre el exilio. Hay otro artículo que me pareció interesante y además curioso, que es de una italiana, de Sara Chiodaroli, se llama La emigración, un horizonte literario en la producción marroquí en lengua española. Está muy bien. Después hay dos artículos que conozco bastante bien de Pepe Sarriá. Uno es la literatura hispano-magrebí en Marruecos y después está otro artículo que es literatura hispano-magrebí, una literatura social con base tradicional. Es un artículo de unas 20 páginas que es está bastante trabajado, ¿no? También hay algo del Instituto Cervantes. Soria Ortega tiene literatura e interculturalidad, una propuesta para el aula de L en Marruecos. Luego está la editorial hebraica en Madrid, que ha publicado algún libro como Un Fran, relato de autores judíos del norte de Marruecos, que también contribuye a la literatura de las Dos Orillas. Después hay algunas publicaciones periódicas como Tingis o Malabata. Tingis está publicada por Lidia Sánchez Soto, que es una de las autoras ahí citadas, y Malabata, que es una especie de periódico que sale de vez en cuando, que es tangerino. Y luego tenemos El Eco de Tetuán y el Marruecos Digital, que también son publicaciones periódicas sobre el tema. Luego está la web, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, una web que creó la Universidad de Alicante, donde hay un portal de literatura africana dirigido por el profesor Enrique Lomas López. Y luego están a un nivel menor, digamos, pero no menos importante,
están los blogs de Sergio Arce y de Paloma Fernández Gómez, que tratan muchos temas de estos. También quería citar los 3 volúmenes que ha publicado la empresa, bueno, que ha financiado la empresa Iberdrola, que es El Protectorado Español en Marruecos, con motivo del centenario. Se publicaron 3 volúmenes sobre el Protectorado Español en Marruecos, sobre el centenario, en 2012 precisamente. La historia trascendida, que es una edición que ha coordinado nuestro amigo Manuel Gaete en 2012. Es un estudio bastante serio, bastante amplio y que cubre todos los temas relacionados con el Protectorado Español. Y luego decir algo por lo menos de los diversos encuentros hispano-marroquíes organizados por el Ayuntamiento y por la Diputación de Cádiz a través de Pilar Pintor, por supuesto. Y también quería decir sobre esta literatura que lo he leído, que más del 10% de esta literatura se publica a través de Internet. Yo creo que de toda la literatura, no solamente de esta literatura específicamente. Es decir, que esta literatura, como todas, pues busca cauces de expresión y Internet es una herramienta fundamental. Y luego Paloma me decía que dijera algo de la Feria del Libro y de la literatura de Jalzón Solilla. Pues que no puedo decir nada porque me he dado 2 vueltas por la Feria del Libro y no he visto nada, no he visto ni un solo libro relacionado con las dos orillas. Bueno, si no se interesan por Baica, pues no me interesan por nosotros. Quería hacer... Es una cuestión que, aunque ahora mismo a lo mejor si tú no lo has visto, a lo mejor... De esta zona, ¿no? Ahí no se mueve. Eso tiene muy poca discusión. Y hasta cierto punto no sé si trata también de esta literatura de las dos orillas. Lo que habrá que hacer es desde luego pues ponerla en lugar preferente para que se vea bien, a lo mejor está y no se ha visto. Ponerla en lugar preferente. En esta Diputación, la revista Dos Orillas que se ha editado Sí. recientemente, tiene que estar. Pero claro, es cuestión de Bueno, eso de que... tampoco se puede ver en mucho. lugar preferente, ¿no? Que se vea bien. Para Y en que llame la cuanto- atención, ¿no? Quería hacer una reflexión personal en cuanto a esto de la literatura y de los escritores. Por propia experiencia, bueno, y por propia experiencia vital. Yo creo que los escritores son más conocidos por estos encuentros que por su literatura. Quiero decir que muy poca gente habrá leído a Luis García Montero. Yo sí he leído algo de Luis García Montero. Pero Luis García Montero es más conocido quizás por sus intervenciones yo qué sé, en el diario público, más que como escritor, y pasa con la mayoría de los escritores, creo yo. Es una reflexión personal, una opinión personal. Creo que es uno de los pocos Yo creo que poetas pasa como Cervantes. que Mucha gente es válida. vende más de 15.000 ejemplares de un libro de poemas. Es el único. No, uno de los pocos, entonces no. Tiene una... Bueno, he citado a Luis García Montero por decir a alguien. Por decir a alguien me gusta a mí. Pero es una reflexión personal difícilmente. Es verdad que tiene mayor eco algunas cosas. A mí me gustaría, si has terminado... Sí, he terminado. Muchas gracias Ah, por haberme...